Muy buenos días, soy la maestra Laura Perusquía y vamos a trabajar en esta sesión con la asignatura del adolescente ante la muerte. Primeramente me dirijo a todos ustedes, esperando se encuentren bien después de los acontecimientos recientes. Es un gusto participar con ustedes en esta experiencia. Le vamos a llamar remota. Como esto es de mis primeros videos, pues estoy segura que encontraré su comprensión ante las pequeñas fallas que seguramente surgirán. Algunos sonidos, pero bueno, ustedes entienden esto. En segundo lugar, voy a comentarles brevemente cómo llevaremos este ejercicio y los mecanismos de evaluación. Estoy segura que cuento con su apoyo, ya que trabajaremos a marcha forzada para aprovechar el tiempo que tenemos. Esta asignatura se trata básicamente de conocer las teorías más sobresalientes con relación a la adolescencia y comprender la forma en la que el adolescente reacciona, enfrenta y afronta la muerte. El objetivo terminal, como lo señala el temario, nos dice que al finalizar el curso, el alumno describirá las características del desarrollo físico, cognitivo y social del adolescente, así como algunos padecimientos que pueden presentar en esta etapa, examinando cómo asumen la transición de vida a muerte y los posibles conflictos que de este proceso se desencadenan, al ser esta una de las etapas más vulnerables para el ser humano. En la presente sesión corresponde hablar de la adolescencia y empezar a plantear los cuestionamientos que nos abrirán los espacios para el debate y el intercambio de ideas y opiniones. Pero seguramente ustedes también ya se estarán preguntando, y en este corto tiempo, ¿cómo nos van a evaluar? Bueno, pues van a ser 3 puntos importantes con respecto a su evaluación. El primero de ellos es un ensayo donde van a hacer una reflexión. El tema que desarrollarán es mi adolescencia y mis duelos. Tiene un valor de 40% de la calificación global porque se complementa con el siguiente trabajo, que es una película. Pero me voy a regresar nada más para darles los puntos que voy a calificar del ensayo, para que no se revuelvan las ideas. Primeramente, en el ensayo se va a desarrollar la reflexión personal. Pueden hacer, por ejemplo, un inventario de los duelos que tuvieron en la adolescencia y que ahora, como adultos, ya pueden empezar a detectar. El punto 2 es sustentar los argumentos relacionándolos con su experiencia y poner en el ensayo al menos 5 fuentes de consulta. Recuerden que deberán hacer la citación y la referenciación en el formato APA. Ahora bien, en el cuarto punto es la pertinencia de la información. ¿A qué se refiere esto? Que hagan el trabajo dirigido hacia el yo, que hagan el trabajo de manera personal. No me vayan a poner todo un tratado de qué es la adolescencia y no me vayan a empezar a poner ahí un montón de cosas y jamás hablaron de ustedes y jamás hablaron de las pérdidas. No, traten de llevarlo a esta parte personal donde ustedes hacen este autoanálisis. El conocimiento que obtenemos de nosotros mismos es el que nos puede ir abriendo el camino para solventar aquellas cosas que se quedaron en el pasado. Y como veremos más adelante, las volvemos a traer a nuestro presente. La mayoría de ellas quedaron fijadas en la adolescencia. Entonces, desde mi perspectiva, a través de este trabajo, ustedes pueden empezar a resolver asuntos que tal vez se quedaron inconclusos. O bien pueden tener una mayor comprensión de situaciones que vivieron que en ese momento no comprendían y que tan solo dejaron heridas en el interior. Finalmente, pues sus conclusiones, donde transmitan esta parte de
qué significó para ustedes realizar un trabajo de esta naturaleza. Ahora, con respecto a la película, hay una película muy interesante que nos conecta directamente con esta materia. Se llama El escritor de cartas. Es una película que fue realizada en el 2011 y el director es Christian Buisa. En esta película lo que les voy a pedir es que observen el rol de Maggie, analicen el contenido relacionándolo con los temas que señala el temario, y la parte más importante es que yo ya vi la película, no necesitan hacerme una reseña de la misma. Basta con que observen el rol que tiene Maggie, observen el rol que tienen los demás personajes que forman parte de su entorno y que ustedes puedan empezar a detectar qué pérdidas tiene cada uno, cuáles son los duelos por los que están transitando. Este análisis de la película puede ser de una extensión máxima de 3 hojas. No necesitan abundar más, por eso les pido que no quemen renglones poniendo una reseña de la película. Les van a hacer falta renglones porque se van a dar cuenta que esta película tiene una gran cantidad de información que va a ayudarles para esta clase. Con respecto al ensayo, la extensión ahí sí es ilimitada, pero no se extiendan más allá. Finalmente, para completar el 100% de la calificación, va a haber al final una evaluación de aprendizajes significativos que tiene un valor de 20%. En su programa guía se encuentran unas fechas de entrega que serán modificadas en cuanto retomemos las clases en el aula. Con independencia de los cambios en las fechas de entrega, empiecen a trabajar y vean la película. Les va a gustar. Consideren la fecha de entrega del análisis de la película el primer día que regresemos al salón de clases. Y cabe mencionar que no recibo trabajos extemporáneos. Bueno, el ensayo y el análisis se pueden entregar impresos en papel reciclado y, muy importante, no los vayan a engargolar. De esta manera es más fácil revisarlos. Bueno, pues esta sección con respecto a los mecanismos de evaluación concluye en este momento y ahora procedamos con la clase. ¿Ustedes recuerdan cómo era su adolescencia? Yo me divertí mucho, pero ahora ya como adulta, si a mí me preguntan, oye, ¿tú quisieras regresar a ese tiempo? Yo sinceramente contestaría que no. Aún con todo lo que me divertí, con todo lo que disfruté, no es una época que me gustaría volver a vivir. No sé cómo se sientan ustedes, pero hay ocasiones en las que uno reconoce momentos de vida que dices, qué bueno que ya los pasé y qué bueno que ya no los voy a volver a pasar. Bueno, pues con respecto a esto, nada más recordemos que aproximadamente a los 10 años de edad, los niños y las niñas comienzan un largo viaje a través de la adolescencia. Se van a encontrar en este trayecto senderos escarpados y caminos indefinidos. Este fascinante viaje puede resultar a veces agotador y confuso, y en otras ocasiones revitalizador y apasionante. Este momento en la vida señala el comienzo de una búsqueda de la identidad y de un camino para darle un sentido a la vida y encontrar un lugar en el mundo. La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizá más complejas. Una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades
y experimenta una nueva sensación de independencia. También hay una gran cantidad de cosas que se desean hacer y en esta búsqueda de obtener experiencia se presentan muchas conductas de riesgo. Ahora bien, en esa etapa pues no se miden las consecuencias de nuestras acciones. Los jóvenes buscan su identidad y aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia dentro del núcleo familiar y a través de ello desarrollan habilidades que les permiten convertirse en adultos responsables y que buscan el bienestar y vivir una vida con plenitud. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos y útiles de sus familias y también de sus comunidades. Y tienen una gran disposición a contribuir. Y lo hemos visto en estos últimos días. Los jóvenes fueron los que salieron a las calles y estaban llenos de energía y con un espíritu inquebrantable. Querían ayudar a otros, se volcaban para dar su parte, para poner su granito de arena. Esa es la clase de energía que ellos tienen. Son muy curiosos y su espíritu no se extingue fácilmente. Los jóvenes tienen en sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conductas sociales que resultan negativos y romper con los ciclos de violencia o discriminación que se transmiten de generación en generación. Los adolescentes precisamente son aquellos que van a cambiar nuestro futuro. Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden hacer cambios impresionantes, logrando que este mundo en el que vivimos sea un lugar mejor, no solo para ellos mismos, sino también para todos. Ahora bien, la adolescencia en números, ¿qué nos dice? Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 1.200 millones de jóvenes cuya edad oscila entre los 10 y los 19 años de edad. Es la mayor generación de adolescentes en la historia de la humanidad desde que se tiene registro. Más de 4/5 partes de ellos viven en países en vías de desarrollo y especialmente ocupan las zonas urbanas. ¿A qué se dedican los adolescentes? Bueno, pues las estadísticas también nos dan cuenta de varias actividades que ellos llevan a cabo. Por ejemplo, publican periódicos o revistas, son tecnológicos hasta el punto máximo, entonces están presentes en todas las redes sociales. Algunos de ellos hasta dirigen negocios o son elegidos como dirigentes en sus escuelas o hasta en algunas comunidades. Son reconocidos por su liderazgo y por esta energía que tienen. Muchos de ellos llevan las riendas de su hogar incluso. Cuidan de hermanos más pequeños y a veces hasta de padres que se encuentran enfermos. Educan a sus compañeros, a sus pares, sobre los desafíos de la vida, porque como no consultan a los adultos, entonces entre ellos buscan resolver toda la problemática que se les va presentando. También en estas pláticas que se dan, por la falta de información, pueden ser vulnerables a diferentes situaciones, como son las enfermedades de transmisión sexual. A veces carecen de la información necesaria para protegerse frente a otras enfermedades ya más graves, como son el virus de inmunodeficiencia humana o incluso
cuando ya avanza que se presente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. También pueden tener conductas de riesgo que pueden dañar su salud. En esta etapa es cuando empiezan a experimentar con el tabaco, con el alcohol y con algunas otras drogas. Es un momento en el que se encuentran sumamente expuestos por la presión social y también porque ellos buscan estas experiencias para que nadie les cuente. No quiere decir esto que sea la mejor solución, pero consideremos que ellos aún no han acabado de formar un criterio, entonces todavía no alcanzan ellos a ver las consecuencias de lo que puede venir después. Con respecto a estos números, también muchos adolescentes trabajan 15 horas al día en fábricas y campos, en condiciones que no respetan sus derechos, arriesgan sus vidas en conflictos armados, ya sea que se casen o no. Hay ocasiones que en esta etapa de la vida ya tienen hijos. Imagínense, niños aún siendo padres de otros niños. Qué difícil situación. Tenemos que apoyar mucho a la juventud. Ellos son muy imaginativos y están llenos de energía y de pasión por el mundo y por el sitio que ocupan en él. Siempre están buscando en dónde estoy, quién soy yo. Y lo que les sucede a los jóvenes nos afecta a todos. Este segundo decenio de la vida es una de las transiciones más complejas de la existencia. Solo la infancia supera esta etapa en cuanto a ritmo desenfrenado de crecimiento y cambio. Cuando dejamos de ver a los sobrinos por un par de meses y luego nos sorprendemos de que, ¡ay, cómo has crecido! Es muy evidente la velocidad a la que crecen los niños. Pero durante la adolescencia, desde el punto de vista físico, los niños y niñas pasan de un día para otro de ser pequeñas criaturas a convertirse en muchachos y muchachas de largas piernas y brazos. Luego los adultos los estamos molestando porque les decimos que son muy torpes. La realidad, que a veces nosotros ignoramos, es que el crecimiento de los huesos se da durante la noche, durante los periodos de sueño. Después de que se da esta información en el cerebro de que se tiene que empezar a desencadenar una serie de cambios, la hipófisis empieza a mandar una serie de mensajes para que empiecen las hormonas a circular por todo el organismo. Entonces se empieza a detonar como en explosiones toda esta carga hormonal, y la hormona de crecimiento funciona durante la noche y es la que va a hacer que crezcan sus huesos. Y hay ocasiones que este crecimiento es asimétrico. Un día pueden amanecer con el lado izquierdo ligeramente más largo que el lado derecho. A lo mejor un pie les puede doler más que el otro porque un pie de repente creció y el otro todavía no empieza ese proceso de crecimiento. Hay ocasiones que solo les lastima un zapato y el otro no, porque ya les creció un pie. Y eso pues cuesta trabajo compensarlo. Es como los niños pequeños que apenas empiezan a caminar, todavía no saben ni cómo se mueven sus piernas. Entonces en la etapa de la adolescencia volvemos a experimentar un desajuste. El sistema del equilibrio también se ve afectado por esto, y también tienen dificultad y caminan de una manera desgarbada. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo no lo reconocen en estos cambios tan acelerados y caminan todos agachados con la cabeza baja. Pero no es que sea una actitud negativa, simple y sencillamente el cuerpo está adaptándose y está reacomodándose.
Y luego viene esta otra parte de la que luego los padres no quieren hablar, y es la de la madurez sexual. En este momento de la explosión de hormonas dentro del cerebro, pues la hipófisis empieza a mandar la señal para que éstas se vayan precisamente a las gónadas. Las gónadas son los órganos reproductores que se encuentran al interior. En el caso de los varones son los testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios. Entonces, a partir de ahí se empieza a recibir la señal para que empiece el proceso de maduración y que los dirija a la función que se va a cumplir reproductivamente. Entonces, en los varones empiezan estas manifestaciones de las eyaculaciones nocturnas, y en las mujeres pues se puede presentar precisamente en ese momento ya la primera regla, que se llama la menarquía. Es importante considerar todo esto para orientarlos apropiadamente y que ellos puedan comprender qué es lo que está pasando con su... También desarrollan la capacidad de razonar con ideas más abstractas, empiezan a explorar los conceptos del bien y del mal, y a desarrollar hipótesis y a meditar sobre el futuro. Aquí es cuando los padres empiezan a experimentarse en este momento en el que todo lo que digas será usado y podrá ser usado en tu contra. ¿Por qué? Porque como ellos están empezando precisamente a poner en función este razonamiento y la lógica, bueno, pues entonces empiezan a detectar todas las incoherencias en el mundo de los adultos. Hay que tener paciencia y calma y hay que saber escucharlos, hay que poner en práctica la escucha activa, ya que los adolescentes a veces pueden ser nuestros maestros. Ellos tienen una manera de reflejarnos como si estuviéramos ante un espejo, y precisamente esos disgustos que surgen entre las diferentes generaciones son a partir de que alguien nos hace patente que estamos siendo incongruentes. A medida que van saliendo al mundo y que empiezan a experimentar y que se empiezan a adaptar a las nuevas responsabilidades, también empiezan a poner en práctica formas diferentes de hacer las cosas. Ellos quieren hacer las cosas a su modo. No es algo que facilite la comunicación con los adolescentes estarles diciendo, haz esto, haz aquello, haz esto otro, con instrucciones precisas, o no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ellos reclaman con impaciencia su independencia. Ellos están poniendo ya en funcionamiento todas las habilidades que tienen. Entonces quieren también experimentar sus propios errores. Hay que estar uno detrás de ellos, brindándoles el soporte y siendo un apoyo. Hay que preguntarles, ¿qué es lo que tú harías? Esto que tanto te inquieta, ¿tú cómo lo resolverías? Esto que no te gusta, dame una propuesta de cómo lo podemos hacer. De esa manera empezamos a abrir canales de comunicación. De la otra forma, lo único que logramos es que el adolescente se cierre por completo y nunca en la vida va a confiar en lo que le dicen los demás. También comienzan a cuestionarse sobre sí mismos y sobre los principios o los valores que les han inculcado. Empiezan a cuestionar a los demás y a advertir las complejidades y los matices de la vida. También empiezan a pensar sobre conceptos como la verdad y la justicia y se pueden convertir en defensores de las causas más difíciles del planeta. Por eso es que ellos sienten tanta atracción por los juegos de rol, por las películas de acción o por los cómics que ahora están tan de moda. Los valores y conocimientos que adquieren en los años previos les beneficiarán inmediatamente y en el largo plazo. Durante la adolescencia, los jóvenes establecen su independencia emocional y psicológica. Aprenden a entender y vivir su sexualidad y a considerar su papel en la sociedad del futuro.
Este proceso es gradual y las emociones a veces resultan perturbadoras. Un joven puede sentirse desilusionado, decepcionado y herido en un determinado momento, y 10 minutos después ya está eufórico y muy feliz, está optimista. Recuerden que en esa etapa se enamoran y se desenamoran con la facilidad de un día para el otro, cambian de novia o de novio y entran en unas crisis existenciales terribles. Y a la vez están luchando con todos los cambios físicos. Los adolescentes deben hacer frente a fuerzas externas sobre las que carecen prácticamente de control. Los imperativos de la cultura, el género, como construcción social de cómo debe comportarse un varón o una mujer, también los empiezan a confundir. Ellos se dan cuenta que el mundo y las personas que habitan en él puede ser un lugar donde todos pueden expresarse de la manera que mejor les plazca, pero lo que ellos no comprenden todavía es cómo la responsabilidad es la que les va otorgando la libertad. Y esa parte tenemos también que irla cultivando en ellos. Una solo goza de libertad cuando se hace responsable por su propia vida. Los procesos de globalización también hacen consciente a los jóvenes de que hay lugares de pobreza extrema y ellos esas situaciones a veces no las pueden comprender y se muestran muy distantes. Ahora, en el caso contrario, cuando son estos adolescentes los que viven en esta pobreza, pues a veces tienen que asumir funciones y responsabilidades propias de los adultos y no están todavía preparados completamente para ellas. Por ejemplo, en situaciones de guerra o en disturbios civiles, en lugares donde es más frecuente el contagio de enfermedades como el VIH o cualquier otra de transmisión sexual, pues también se encuentran muy expuestos. Los procesos de industrialización, el creciente aumento de la población en las zonas urbanas provoca desempleo y entonces ellos empiezan a experimentar incertidumbre porque no tienen la certeza que en el futuro vayan a tener un trabajo. Y ellos tienen esa ilusión de poder integrarse a la sociedad, de tener un trabajo donde se les remunere por lo que hacen. Y luego también empiezan a entrar en estas crisis con respecto a la educación. Empiezan a pensar que, pues, ¿para qué estudiar si cuando salga de la carrera no voy a encontrar un trabajo? Entonces, para ellos esto representa una carga tremenda. Tenemos que alentarlos y buscar los medios a través de los cuales ellos mantengan la esperanza y que tengan esta capacidad de irse fijando metas para futuro, para que vayan desarrollando todo el potencial que tienen. A medida que desaparecen las redes sociales tradicionales, es decir, la comidita de los domingos y vamos al parque y todo esto, pues la estructura de la familia se va remodelando y a veces se viene abajo. La capacidad de los sistemas de apoyo de la familia y de la comunidad en ocasiones se ve disminuida. Y al ver cómo su mundo, su entorno, empieza a percibirlo como que carente de seguridad, de coherencia y de estructura, los adolescentes pues se ven enfrentados a tomar decisiones muy difíciles y la mayor parte del tiempo lo hacen solos. ¿Por qué? Porque no les gusta pedir ayuda, ellos quieren encontrar la solución a sus problemas. Pero en este momento podremos reflexionar sobre un proverbio suajili. Los suajili son una tribu que se encuentra en África y ellos comentan o transmiten este conocimiento de que un hijo será lo que se le ha enseñado a través de lo que ve en la familia. Ilustra este proverbio cuánto aprenden los jóvenes de los ejemplos que les dan las personas a su alrededor. Muchos de los riesgos que asumen los adolescentes no son tanto un reflejo de sus propias actitudes y deseos, sino más bien la consecuencia de presiones que ejercen sobre ellos algunos adultos.
Hay ocasiones que también están expuestos a formas de comportamiento abusivas y de carácter de explotación. Por ejemplo, en lugares donde los tienen haciendo trabajos forzados, en una etapa en la que pues, sus derechos les reconocen que no deben todavía estar haciendo ese tipo de labores. Pueden enfrentar también situaciones de abuso. ¿Por qué? Porque son muy ingenuos. Aun cuando ellos creen que se comen el mundo a puños, pues hay una cierta ingenuidad y pueden caer en manos de personas que pueden abusar de ellos, tanto sexualmente como influyéndolos para que hagan determinadas conductas que no son precisamente en beneficio de la sociedad, como es el caso del narcotráfico, o aquellos que buscan jóvenes para unirlos a las pandillas y que de esta manera pues tengan un mayor alcance esas redes. En un momento en que los niños y las niñas se están transformando en hombres y mujeres, quizá la más influyente de todas las presiones a las que están sometidos son los estereotipos de género. Las mujeres jóvenes pueden llegar a pensar, por ejemplo, que solo se les considerará adultas cuando se casen y que incluso se espera que ellas sean sumisas y obedientes y que no tomen decisiones por sí mismas. Esta parte la hemos transmitido culturalmente en muchas regiones del planeta y es una constante. Y sorpresivamente en cuestiones de la transmisión de pautas de conducta, pues es la madre la que va transmitiendo estos aprendizajes. Entonces aquí valdría la pena también hacer una reflexión. ¿Qué es lo que les decimos como padres a los hijos para que de repente asuman este tipo de conductas? En el caso de los varones, a menudo los otros mayores les dicen que es algo viril ejercer autoridad y control sobre niñas y mujeres, incluso que es apropiado golpearlas o tratarlas de una manera en la que se cometen abusos. Si se dan cuenta, todo esto es una transmisión constante de una información que, aun cuando se haya dado culturalmente, pues nos lleva a pensar, ¿y de qué nos ha servido? ¿Sí? Entonces vale la pena invertir en los adolescentes el tiempo y el esfuerzo, tratarlos con paciencia y mostrarles cómo pueden ellos vivir de una manera más plena. Los adolescentes, en este caso, pues también hay que reconocerles los derechos que tienen, tal como se estableció en 1989 la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, y entre ellos se encuentra el derecho a la información y a adquirir conocimientos, a acceder a servicios como la educación, la salud, el entretenimiento y la justicia. También tienen derecho a estar en un entorno seguro y estimulante y a disponer de oportunidades para participar y expresar sus opiniones. Los países que han rectificado la convención, es decir, que la han apoyado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar estos derechos. Kofi Annan, el secretario de Naciones Unidas, decía que una sociedad que se aísla de sus jóvenes corta sus amarras y está condenada a desangrarse. Él hace responsable a la sociedad con respecto al futuro de la juventud. Cuando se protegen los derechos de los adolescentes, su fuerza, su creatividad y su pasión pueden transformarse en esperanza, incluso en las situaciones más desesperadas. Y vimos muchos ejemplos de ello en días pasados. El mundo no resolverá sus problemas hasta que aprenda a escuchar mejor a los jóvenes, lo que tienen que decir y luego colaborar con ellos para hacer realidad el cambio necesario. Luego, por otro lado, también tenemos que dentro de estas cuestiones del desarrollo físico,
Los especialistas en neurociencias creían antes que la mitad de las conexiones cerebrales ya estaban establecidas cuando el niño entraba al preescolar o al jardín de niños, y que la única tarea del desarrollo y de la educación era asegurar que estas conexiones pues fueran estimuladas adecuadamente. Ahora disponemos de estudios recientes que muestran que el cerebro experimenta un ciclo continuo de crecimiento cada pocos años, y que a partir de los 11 años aproximadamente se produce una explosión de actividad eléctrica y fisiológica que reorganiza drásticamente miles de millones de redes neuronales que afectan a las aptitudes emocionales y a las habilidades físicas y mentales. La cantidad de materia gris en algunas zonas del cerebro puede casi doblarse en solo un año. Luego, desde la mitad de la segunda década hasta más o menos la mitad de la tercera, se van purgando estas células que no se necesitan y el cerebro continúa reorganizándose. A esto se le llama neuroplasticidad. Durante la primera adolescencia se produce un avance fenomenal en el pensamiento abstracto, y el córtex prefrontal, que se sitúa detrás de la frente, desarrolla nuevas e importantes funciones y no madura totalmente hasta la edad de los 18 años. Actúa como si fuera el comandante en jefe responsable de la planificación, organización y juicio, y a través de ello es el encargado de resolver problemas y del control emocional. Así que ahí tienen una respuesta de por qué luego los jóvenes andan escalando en tantas emociones. Además, áreas del cerebro asociadas con funciones como la integración de la vista, el olfato y la memoria se van desarrollando durante la adolescencia, al igual que el área cerebral que controla el lenguaje. Sí, por eso se la pasan hablando por teléfono. A medida que el cerebro se reorganiza, se crean modelos que servirán de base para reforzar las conexiones mediante una actividad física o mental. Tenemos que motivarlos y tenemos que hacerlos que abandonen la vida sedentaria y que se dediquen a una actividad física. Esta es la mejor manera para que desahoguen toda esta energía que tienen en exceso y que puedan enfocarse más claramente en las cosas primordiales. Los científicos creen que en la época que abarca entre los 10 y los 20 años puede ser la clave para ejercitar el cerebro y aprender a poner en orden los pensamientos, a manejar los impulsos y a pensar de forma abstracta. Puede establecer importantes bases neuronales que van a perdurar a lo largo de la vida. También se ha descubierto que los jóvenes que practican deportes y actividades académicas o musicales refuerzan de forma positiva esas conexiones a medida que maduran los circuitos. Por otra parte, los traumatismos, el maltrato o la falta de cuidados y abuso de alcohol y drogas pueden cambiar el sistema sináptico, es decir, las conexiones que hay entre las neuronas, confundiendo tanto su arquitectura como su química. Debido a que estas influencias pueden afectar de forma importante y negativa al funcionamiento del cerebro y a la capacidad de aprendizaje, pueden en última instancia limitar las opciones y oportunidades del adolescente en el futuro. Pero ante ello, pues no nos preocupemos de más, simple y sencillamente hay que ocuparnos en alimentar el potencial. En muchas sociedades, la adolescencia no está considerada como un periodo de desarrollo independiente y no existe un consenso claro sobre si los adolescentes tienen derechos. En algunos países, la pobreza, la guerra, el matrimonio a temprana edad y el SIDA empujan a los adolescentes a asumir papeles de adultos cuando todavía son demasiado jóvenes. Las niñas en especial se ven afectadas por usos sociales y culturales que valoran más a los niños, por lo tanto empieza un proceso de discriminación y son afectadas por estas conductas. Los progenitores son un elemento esencial en la tarea de proporcionar apoyo y orientación a los jóvenes. Los individuos, los miembros de las familias ampliadas y las escuelas desempeñan todos ellos también una función fundamental.
Numerosos estudios demuestran que la forma en que los adolescentes conectan con su mundo social influye en la salud y desarrollo y les protege frente a conductas de alto riesgo. Estableciendo lazos coherentes, positivos y emocionales con adultos responsables, los jóvenes pueden sentirse seguros y a salvo y obtener la resistencia que les permita confrontar y resolver los problemas que les presenta la vida. Un estudio llevado a cabo con niños de 14 años en Estados Unidos, Australia, Colombia, la India, Palestina y Sudáfrica descubrió que en todas las culturas los adolescentes que tienen relaciones estrechas con sus padres y madres, es decir, que se sienten comprendidos, que reciben buenos cuidados y que se llevan bien con ellos, tienen mayor iniciativa social, abrigan menos ideas de suicidio y sufren menos depresión. Cuando los progenitores no tienen la capacidad de atender a las necesidades de sus hijos, las familias ampliadas, los barrios, las escuelas, cobran una gran importancia y son la fuente de este tipo de vínculos. Cuando los adolescentes tienen relaciones estrechas con personas con las que pueden contar, ganan más confianza en sí mismos. Cuando tienen que formar parte de un grupo, tienen más posibilidad de beneficiarse de otros factores de protección que pueden ayudarles a crear estrategias para la resolución de problemas y a establecer una autoestima positiva. Establecer lazos es fundamental para crear un entorno seguro y estimulante, en el que los jóvenes se sientan a la vez autónomos y protegidos. Están expuestos a valores positivos y eso les brinda pautas a seguir. Cuando disponen de supervisión y normas con las cuales orientarse, encuentran oportunidades para el presente y la seguridad de que podrán tenerlas también en el futuro. Nada de que como padres me quiero convertir en el mejor amigo de mis hijos. Yo en la práctica de orientación psicológica me he topado con varios adolescentes que me comentan, es que yo no quiero que mis papás sean mis amigos, yo quiero que mis papás sean mis padres, que me den los límites, que me digan qué es lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. Pero si mis padres son mis cuates, pues entonces les pierdo el respeto. Reflexionemos un poco en esto. Mientras los adolescentes tienen la libertad de explorar y conformar su identidad y de expresar sus opiniones y participar en decisiones que afectan sus vidas, ellos se van a sentir cada vez más y más seguros. A medida que los jóvenes empiezan a interesarse por lo que está más allá del entorno familiar, la visión que tienen de sí mismos, de sus progenitores y del mundo cambia en forma drástica. Con una mayor autonomía, reconocen que todavía no son adultos, pero que están en proceso de convertirse en adultos. Y esto les brinda una oportunidad para empezar a definir objetivos claros, para completar ese proceso de construcción de la identidad y de crecer hasta convertirse en adultos sanos, responsables, que sean productivos económicamente y con principios que les permitan disponer de acceso a sistemas de apoyo y a oportunidades para establecer relaciones estrechas y duraderas. Desarrollar un sentido acerca del valor y sentirse apreciados en la comunidad. Si se dieron cuenta en los días pasados, pues eran los jóvenes los que estaban movilizando a la sociedad a través de las redes sociales. Ellos se convirtieron en los voceros, mensajeros, voluntarios, rescatistas. Iban de un lado a otro sin cansarse, había días que pasaban sin dormir y de esta manera empiezan a desarrollar un sentido acerca del valor. Y en algunas ocasiones pues también experimentan esta parte de ser reconocidos por otros. Sin ese apoyo se convierten en seres mucho más vulnerables a situaciones de explotación y maltrato. Qué difícil, ¿no? Es tan sencillo
agradecer todo lo que ellos poco a poco van tratando de hacer. Bueno, pues aquí ya hay muchas cosas para reflexionar. Hemos llegado al final de esta sesión y la tarea que tienen es empezar a reflexionar sobre las pérdidas y la muerte y cómo creen ustedes que influye en el adolescente. Pueden tomar como base lo que se abordó en este video y empezar a relacionarlo. En la próxima sesión conectaremos todos estos temas. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, espero verlos muy pronto.